Continuando con el curso de HTML y CSS, para este día vamos a estudiar un poquito acerca de las diferentes propiedades que perfectamente se le van a poder aplicar a diferentes elementos HTML. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear lo que es un nuevo archivo y lo voy a guardar con el nombre de propiedades bajo generales.css. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir las distintas propiedades. Voy a simular que hay un selector con un identificador por el mismo nombre, al cual le voy a aplicar las diferentes propiedades. Y la primera propiedad que vamos a asignar sería la propiedad width, que en este caso me va a permitir generar lo que es el ancho de un elemento. Para ello le voy a dar un valor de ejemplo de 400 píxeles, aunque perfectamente le puedo decir que obtenga lo que es un 40% del ancho de la pantalla de mi dispositivo. Punto y coma, ya sabemos que esta es la sintaxis normal, y por acá bajo lo que es un comentario voy a escribir lo siguiente: define el ancho de un elemento. Ya está. Entonces ya tenemos listo lo que es esta propiedad y ya sabemos para qué sirve. Otra propiedad muy importante que la vamos a utilizar bastante es la propiedad height. En este caso sería el alto de un elemento. Por el momento le voy a dar lo que es un valor de ejemplo que sería de 100 píxeles, y por acá en el comentario le voy a decir que esto define lo que es el alto de un elemento. Otra propiedad que vamos a estar viendo bastante en los diseños que vamos a estar haciendo más adelante sería la propiedad border, que en este caso le voy a dar un valor de ejemplo. Digamos, el borde ya sabemos que es una línea que que cubre alrededor que tiene lo que es un elemento a su alrededor. Por ejemplo, le voy a dar un grosor de un píxel, le voy a decir que la línea sea sólida y le voy a decir que sea un color gris. Ese sería el valor de ejemplo. Y como comentario define, le voy a colocar acá lo que es el borde de un elemento, ¿ya? La propiedad borde. Otra propiedad que la vamos a utilizar bastante es la propiedad margin, que en este caso con esta propiedad hacemos referencia a lo que es el margen de los elementos. Pero ¿cuál es el detalle acá? Por ejemplo, si yo le digo que tenga lo que es un margen de 10 píxeles, este es un valor de ejemplo, indicaría que desde el borde del elemento hacia afuera dejaría lo que es una separación de 10 píxeles. Pero si quiero centrar un elemento, puedo colocarle lo que es este valor, un margin auto. Es decir, que va a tener el mismo margen a la izquierda, así como también el mismo margen a la derecha. Por el momento, le voy a dejar como comentario: define márgenes externos de un elemento. Otra propiedad que es bastante utilizada en lo que es el área de CSS, lo que es el padding. Que en este caso, ¿para qué sirve el padding? Básicamente esto sirve para generar lo que son márgenes pero internos. Define márgenes internos de un elemento, es decir, desde la línea del borde de ese elemento hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro ya sabemos con nosotros que tiene lo que es el contenido de dicho elemento, por ejemplo un párrafo de texto, pero ¿qué espacio le damos entre el borde y el párrafo de texto? Para eso sirve esto, margen interno, lo que es la propiedad padding. Claro que dependiendo del diseño que vamos a utilizar, luego vamos a ver cuánto de padding o margen interno necesitamos en cualquiera de los cuatro lados, incluso lo que es el margin. Podemos aplicar márgenes a los cuatro lados: margen superior, inferior, izquierdo y margen derecho. Otra propiedad que vamos a utilizar bastante es la propiedad color. La propiedad color, que básicamente me va a permitir, por ejemplo, agregar lo que es o definir lo que es un color a un tipo de fuente. Define el color de fuente de un elemento. En este caso, por ejemplo, los párrafos, nosotros vamos a ver que perfectamente le podemos agregar un color de texto, cualquier color, ¿ya? Ok, otra propiedad que vamos a ver bastante es la propiedad float. ¿Para qué me sirve la propiedad float? Por ejemplo, un floatlet. Esta propiedad me va a servir para posicionar un elemento. Mediante un comentario le voy a escribir acá que permite posicionar un elemento. Ya está.
aunque por el valor que le he dado lo que me dice es posicionar a la izquierda, pero perfectamente puedo decirle que lo posicione ese elemento hacia la derecha. Posicionar a un elemento, lo voy a colocar acá, a la izquierda o derecha. Ya está. Recuerden la propiedad float para lo que sirve. Otra propiedad que vamos a estar estudiando es la propiedad background. ¿Para qué sirve esta propiedad? Esta propiedad me va a servir para poder asignar o definir lo que es un color de fondo. Define el color de fondo de un elemento, la propiedad background. Aunque claro que más adelante en el curso vamos a poder observar, por ejemplo, una técnica para poder dejar como fondo lo que es una imagen, es decir, una imagen de fondo dentro de una página web o dentro de cualquier otro elemento que así se necesite. Y para ello vamos a utilizar por ejemplo lo que es la propiedad background image. Por acá le definimos la URL y por acá le vamos a decir, por ejemplo, en dónde está ubicado lo que es la imagen. Por ejemplo, JPG, la imagen que vamos a dejar como imagen de fondo por ahí, pero esto lo vamos a hacer más adelante. También otra propiedad que vamos a utilizar bastante, y esto se me ha escapado, es el font family. ¿Para qué me sirve el font family? Esta propiedad me va a permitir definir lo que es el tipo de fuente de un texto, ¿ya? De un elemento HTML. El elemento puede ser un div, un párrafo, cualquiera de esos elementos, y perfectamente, bueno, incluso un enlace, y perfectamente esto nos va a definir lo que es el tipo de fuente de cualquiera de esos elementos. Otra propiedad que vamos a utilizar bastante dentro de lo que es este curso es la propiedad font size. ¿Para qué me sirve esta propiedad? Bueno, esta propiedad básicamente define lo que es el tamaño, define lo que es el tamaño de fuente de un elemento. Bueno, el tamaño de fuente. Voy a borrar esta parte para acá para que no vaya a generar algún tipo de confusión por ahí. Ok, recordemos que el font family va a poder definir el tipo de fuente y el font size va a poder definir lo que es el tamaño de esa fuente. Por acá otra propiedad bastante importante, porque me equivoqué, y es el text align. Ahora, ¿para qué me va a definir? ¿Para qué me va a servir lo que es el text align? Básicamente el text align me va a permitir alinear lo que es un texto. Permite alinear un texto, ya sea un texto al centro, un texto alineado a la izquierda, alineado a la derecha, o un texto justificado, que es justo, valga la redundancia, del valor que le he dado para este ejemplo. Y otra propiedad que se va a estar utilizando bastante es la propiedad box shadow. La propiedad box shadow, que es una propiedad que me va a permitir definir, por ejemplo, lo que son sombras, más que todo a contenedores. Por ejemplo, box shadow, le puedo decir que tenga una separación de la sombra de 0 píxeles en el eje X, 0 píxeles en el eje Y, que la sombra tenga un tamaño de 10 píxeles y que el color de la sombra sea de un color negro. Pero si deseo que esa sombra sea interna, le puedo perfectamente agregar lo que es este valor, lo que es el inset. Claro que esto es si deseo que esa sombra sea una sombra interna, ¿ya? Pero como les digo, dependiendo del diseño lo vamos a estar utilizando o no. Entonces el box shadow define una sombra a un contenedor. Ok, otra propiedad que sí se me ha escapado y es el border radius. ¿Para qué me sirve lo que es el border radius? Bueno, básicamente me sirve para poder generar o poder hacer que las esquinas de un contenedor ya no tengan lo que es un ángulo de 90 grados, sino que sean esquinas redondeadas, ¿ya? Entonces por acá voy a colocar lo que es permite hacer esquinas redondeadas. Aunque claro que nosotros
Estos valores los vamos a poder modificar según diseño. Por ejemplo, si en la esquina número 1 necesitamos que ese elemento no tenga lo que es una esquina redondeada, lo vamos a poder hacer. Si deseamos que solamente las esquinas de arriba queden redondeadas, lo vamos a poder hacer. Si necesitamos que todas las 4 esquinas de ese contenedor sean redondeadas, lo vamos a poder hacer, ¿ya? Es decir, vamos a poder darle el diseño que deseamos según el caso correspondiente en ese momento.